Muchas gracias, mi querido Guayo. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta parte donde pretendemos responder algunas preguntas. Nos va a servir además para, de alguna manera, también sintetizar parte de las exposiciones que hemos tenido durante la mañana, poder, a partir de las preguntas que ustedes ya han hecho, llegar durante estos últimos minutos a WhatsApp, que me la están aquí reenviando, así que tratando de ordenar un poco la conversación en lo que esperamos sea y contribuya a clarificar también varias de las dudas que surgen a partir de lo que se ha expuesto en esta mañana. Les quiero agradecer a los tres el que estén aquí. Quiero comenzar con Richard Florida. Usted ha dicho que las ciudades son el poder económico más importante que la civilización ha construido. Tomando aquí un montón de preguntas que nos han hecho llegar durante la mañana, voy a tratar de aglutinarla en una sola. Si consideramos que el poder económico más importante que la civilización ha construido precisamente son las ciudades, entonces, ¿qué se debería hacer para que desde las ciudades se pueda combatir la segregación social? O dicho en simple, ¿cómo evitar que vivir en las ciudades sea solo para gente con dinero? Don Richard Florida. Well, I think the first thing we can do, as we just heard, is we have to recognize it. And I think it's been swept under the rug, pushed aside for so long, especially because we were focused on reviving the cities. That was our main focus. And I think it's not just the government responsibility. It's, of course, a government responsibility. And as I said, you're so lucky here in Chile and Santiago to actually have a federal government that works with the cities, that invests with the cities. But it's a responsibility of companies, of real estate developers. We have a word we call anchor institution. Anchor institution, a university, a medical center, a large real estate developer. Those organizations are often very responsible for economic renewal and economic revitalization. They too have to make inclusivity and addressing inequality part of their mission. They too have to make sure that their workers are well paid and have a progression of a career ladder. So I think it's a government responsibility, but it's a responsibility of all of us. And then in terms of what we need to do, not only do we need to increase the wages, we need to build affordable tenemos que housing. crear casas asequibles que sean integradas, de lo que ya hablamos anteriormente, asegurarnos de que la vivienda no esté en una zona segregada solamente, sino que se entremezcle con las otras áreas de la sociedad para que los niños tengan movilidad también y los segmentos como los guetos no tienen la posibilidad de integrarse. Nosotros tenemos que integrar una sociedad más igualitaria. In line with Me gustaría saber cuál debe ser el rol del ciudadano común y corriente respecto de este esfuerzo que hay que hacer, porque queda la idea de que las autoridades, los representantes del mundo de la empresa, tienen ya definido su rol, pero el del ciudadano, ¿cuál debiese ser siguiendo esta misma línea? Oh, thank you. I don't want to hog all the time. You know, I think we're seeing a big Estamos viendo un gran rol para los ciudadanos. Yo veo tanta gente joven que por intuición son constructores de ciudades. En la Universidad de Toronto, donde yo enseño, empecé la primera escuela de ciudades, no arquitectura, no planificación urbana, no geografía, sino que tomando ingenieros y inteligencia artificial, la ciencia de la computación y todo eso integrado. Yo he visto que la gente joven quiere ser constructores de las ciudades, que ellos quieren hacer carreras asociadas con eso, y eso me dice que hay tres cosas que nos importan en la vida como ciudadanos. Uno, por supuesto, tener buena educación, tener un buen sistema de vida, asegurarnos que tengamos una buena pareja, pero también contribuir a nuestras ciudades. Eso es lo que nos hace una persona completa, nos hace felices. El rol de los ciudadanos no solamente es asegurarse de que tengan una propiedad, un desarrollo, la casa que ellos quieran tener, pero asegurarse de que su ciudad, su comunidad sea más inclusiva. Lo que hemos encontrado, y estos son hallazgos empíricos, que en las ciudades la gente siente que los artistas, los músicos, la gente tecnológica, la gente de bajo ingreso, la gente con desventaja, la gente pobre, las mujeres, los hombres, toda la felicidad de la ciudad va a radicar en estos grupos, pero yo creo que el desarrollo de las ciudades tiene que ser por el interés de todos en conjunto.
me gustaría saber cómo es, desde la perspectiva de la mirada local, al margen de lo que ya exponía hace un momento, Intendenta, frente a lo que dice Richard, porque también aquí los ciudadanos tienen un grado de responsabilidad. A ver, ¿se escucha? Sí. Es una gran pregunta, porque antiguamente se pensaba que las decisiones las tomaban solamente las autoridades. Y nosotros queremos construir un Santiago más B. ¿Y qué es un Santiago más B? Yo creo que la inmensa mayoría de los presentes aquí saben a qué nos referimos, pero es construir una región donde las decisiones se toman efectivamente con nuestras autoridades, pero también con la academia, también con las ONG, que hacen y que fomentan la participación ciudadana. Y cómo construimos finalmente este desarrollo de región tiene mucho que ver con la participación y qué nivel de sustentabilidad tiene eso. Yo soy de las que está convencida que sin participación no hay desarrollo sustentable. Puede haber un desarrollo momentáneo, pero no un desarrollo a largo plazo. Y en ese sentido, nuestro gobierno regional, en particular nuestro Consejo Regional, tiene una tremenda labor, que es ser garante de la participación. Muchas veces, y dado que estamos aquí, en la Cámara chilena, proyectos se caen por hacer mal la participación, por creer que basta con juntar unos pocos para cumplir. Nosotros tenemos un desafío gigantesco en esta región que estamos construyendo con la academia, con autoridades, con personas que saben muchísimo más que yo. Si a mí me enseñaron en medicina que uno, para que le vaya bien, tiene que rodearse de gente mejor que uno. Yo quiero decirle de que estamos soñando una región con 100 puntos de acupuntura urbana, que sean detonantes, que sean unas obras de confianza, porque el ciudadano tiene que volver a confiar. Estamos soñando en 30 corazones de barrio. ¿Qué son los corazones de barrio? Son infraestructura en ciertos lugares de nuestra región, alejados del centro que se lo come todo, ¿no? Que tengan identidad. Algunos van a ser más culturales, otros van a ser más deportivos, otros van a ser más históricos. Históricos, ¿por qué no hablar de barrios como La Bandera, como La Victoria? Pero que hacen latir y gatillan el desarrollo de la ciudad de forma más armónica. No basta con el tren, que es imbatible, los metros, los metrotrenes, porque no queremos solamente subir gente a un transporte, queremos acercar los servicios a los diferentes lugares. Y ahí, en esa construcción, para que sea sustentable, esa identidad se la da al ciudadano. Esta pregunta es para Michael Rose y de hecho la formula alguien del público. Se repite varias veces esta pregunta, la voy a tratar también de definir en una línea. ¿Cómo se crea este comité para Sydney? Que podría ser como la traducción que uno podría hacer, ¿no? Y se preguntan si en su origen fue una iniciativa del gobierno federal, fue local, de la sociedad civil. ¿Cómo surge, Michael? El comité se juntó a partir de un grupo de empresarios mayores. Olympic Games in Sydney in 2000. And the Olympic Games brought the whole world to Sydney. Y la ciudad estaba en esa época muy bien. Nosotros sabíamos de que muchas otras ciudades estaban experimentando, digamos, un gran impacto de los Olímpicos y nosotros estábamos tratando de evitar ese impacto negativo. Por lo tanto, había una falla en la parte del acceso laboral. Y el comité entonces empezó a establecer como un tipo de club para la gente, donde empezaban a conversar, a almorzar juntos, hablar de las cosas que les gustaban y todo. Pero en cuanto a la parte comercial o negocio, no hicieron ningún cambio significativo, sino que fue solamente cuando el comité decidió que realmente necesitaba representar a la ciudad y no a negocios o sectores en particular, sino que encargarse de la ciudad, fue ahí cuando el comité empezó a tener un efecto real.
pero es totalmente privado. No recibimos financiamiento del gobierno, no recibimos instrucciones del gobierno y es, digamos, bueno, consolidado por los miembros. Toda esta misma explicación, considerando que no es en estricto rigor una estructura política y que estamos hablando de que representa a distintos sectores. Y a propósito de lo que exponía también nuestra autoridad, la intendenta, ¿cómo logran ponerse de acuerdo con los distintos municipios para materializar, por ejemplo, las inversiones que están planificadas? ¿De qué manera logran aunar ahí un mismo criterio? Entonces, para profundizar un poco la descripción que me hace. I think Yo creo one que thing that's very important una cosa que es muy importante is get the right es stakeholders. tener los grupos de interés apropiados en la sala de reuniones. Yo creo que verlo eso con mucha atención. Algunas veces eso significa que uno necesita distintos niveles de gobierno estar presentes, otras veces uno necesita solamente un nivel de gobierno y en nuestro sistema, ya que el dinero pertenece a un nivel solamente, bueno, normalmente uno tiene que tener más de un nivel en la sala de reuniones y algunas veces es muy importante también enmarcar la problemática. A veces los políticos se estancan, hacen promesas respecto al transporte que no pueden cumplir o hacen promesas respecto a la zonificación del terreno, que es muy difícil para ellos cambiarlo políticamente y hablan de transporte, de zonificación y cosas que no pueden cumplir finalmente. Pero uno tiene que cambiar la forma de hablar los problemas. Nosotros hablamos de congestión vehicular como un tema de la agenda, también digamos en lo que significa la participación de la mujer en la fuerza laboral, hablamos también de la densidad habitacional como un problema de salud, porque mucha gente que pasa cambiando de transporte para llegar a los lugares de trabajo y con esto entonces uno puede tener las coaliciones correctas y bueno, la preocupación real de la parte política. Y esto es algo que debe cambiar y vieron, digamos, en el caso nuestro que tenía que hacer este cambio y que la legislación, por supuesto, tenía que ser la rueda del cambio en todo esto. Y el City Deal, en nuestro caso, fue lo que nos siguió después como institución del cambio. Para Richard, ¿cree que Chile necesita otra área metropolitana para aumentar su Producto Interno Bruto per cápita por persona y al mismo tiempo descentralizar el país y diversificar la economía, como en Estados Unidos también tiene muchas ciudades metropolitanas? ¿Debería el caso de Chile tener otra área metropolitana al margen de la que ya tiene? No, I don't think so. I No, think yo that no creo the thing that has eso. made Yo your creo economy que, competitive digamos, las economías grandes son competitivas y son, digamos, es una cuestión vital en este sentido de tener un centro, en este caso como Santiago. La cosa es cómo conectar el resto de Chile con esta economía. Ustedes tienen un país con barreras naturales. Yo estuve en el Reino Unido. Y bueno, en el Reino Unido, digamos, hay algo que es dominante, que es el mar, pero acá nosotros podemos tener trenes de alta velocidad, conectar acá, allá lo tienen en Birmingham y Leicester, que han conectado todo, pero acá hay que ser más inteligentes y yo creo que dañaría a la economía total el poder, digamos, debilitar a Santiago, pero yo creo que la interconexión es lo más importante. Hacen más aeropuertos, no sé, entregar el servicio, la conexión, digamos, de líneas aéreas, la conexión de esta área metropolitana es lo más importante, pero hay que seguir construyendo Santiago. Vean cómo la estructura del mundo está en megaregiones. Ustedes tienen mucha suerte de ser una de estas megaregiones. Ustedes tienen la inserción dentro de la economía global. Ahora tienen que encontrar la forma de cómo levantar más lugares. De profundizar en esta misma línea y también a partir de una pregunta que me llega aquí. Si los clústeres son una fuente de creatividad y prosperidad, Richard, ¿qué podemos aprender de los lugares pobres de alta densidad, como varios municipios que hay, por ejemplo, aquí en Sudamérica, sin ir más lejos, las favelas de Brasil, por ejemplo, donde la gente que presiona todos los días definitivamente trae algo también de creatividad? ¿Cómo avanzar también en un área y en una línea como esa, mirando la realidad de pobreza sudamericana? So I think there's three things. Yo creo que hay tres cosas que son útiles de hacer. Primero,
asegurarse de que conozcan dónde están los clusters, no solamente los clusters, digamos, físicos, sino que los de habilidades, los desarrolladores económicos. Ciertamente en América del Norte se conoce cuáles son los clusters que te tienen en economía, cuáles son los clusters de habilidades, y hacer, por ejemplo, un clúster automotriz, donde hay, de hecho, esto es el número uno en los diseños, digamos, del desarrollo de los Estados Unidos, que un clúster de software relacionado con la industria automotriz que existe allá, pero es entender cuáles son los clusters. En segundo lugar, construirlo. El Comité para Sydney es un ejemplo muy interesante porque asegurarse de que el sector privado y las universidades, esto es una cosa única en Australia, diría yo, y en los Estados Unidos y en pocos lugares, donde estos grupos de desarrollo económico que se juntan, el sector privado, los desarrolladores inmobiliarios, las universidades, la academia, para poder impulsar los atributos de la comunidad y la región. Estos grupos a lo mejor son clústeres basados en sus propias actividades, pero lo más importante en línea con su pregunta es eso. Por ejemplo, ¿cómo se distingue América del Sur de otras partes del mundo? Y si piensan en lo que se llamaba, digamos, saquemos a Brasil de aquí, digamos, India, Rusia, China. Rusia y China son economías, digamos, muy burocráticas. China específicamente son muy buenos en la producción masiva. India, América del Sur es muy distinto. Me parece entonces que son economías intrínsecamente creativas. Si uno ve la innovación en la cocina, en el diseño, en la comida, en música, hay tanta música que se escucha en todo el mundo, que viene desde esta parte del mundo. Por lo tanto, yo creo que hay una sociedad creativa. Naturalmente, la creatividad no viene desde arriba, viene desde la base. Y yo creo que una de las cosas que realmente mejora las condiciones de la gente en los barrios, en las favelas, es que nosotros tenemos que aprovechar esto. Y eso es muy claro. El enfoque, digamos, de arriba hacia abajo no funciona, pero cuando uno empodera a los ciudadanos, a los residentes, para empoderar su comunidad y modelar la economía y conectarlo con las cosas que ellos han hecho en muchas partes, no sé, cómo se han escalado, la góndola o lo que sea que existe en distintos lugares del mundo. Cuando uno puede entregar ese tipo de recursos, es ahí donde puede entonces hacer aflorar la creatividad para poder encontrar la llave del éxito. Es caminar por la creatividad que ya existe en todas las sociedades, especialmente en el contexto sudamericano. Y es algo que ya realmente uno tiene que desarrollar, y ya lo hemos hablado con el Banco Interamericano del Desarrollo. Yo creo que esto es muy importante porque hay un gran potencial acá, es tan sorprendente que me gustaría ser parte de todo esto también. Michael, yo sé que esta pregunta es difícil, pero bueno, hago el intento a ver si consigo una respuesta. ¿Qué capacidad tienen hoy día, siguiendo la misma lógica de lo que explicaba recién Richard, qué capacidad tienen hoy día los barrios para poder impulsar nuevos movimientos sociales y cómo hacer para que la clase media, de alguna manera, vuelva también a apoderarse de las ciudades, vuelva a las ciudades propiamente tal? ¿Cómo se consigue? Si es que esto parte desde la base y no desde arriba, ¿cómo se logra? Partamos por Santiago, después. It's very rude. Bueno, sería muy mal educado a mi parte venir a un país, estar 24 horas en la capital y dar un consejo respecto a esta capital. La verdad es que no podría tratar de responder esa pregunta, sino que solamente hablar un poco de la experiencia que tengo en Sydney, que eso podría ayudar, pero no hablar de Santiago. Algo que dijo Richard también respecto a construir sobre las habilidades que existen en ciertos lugares. Una de las cosas que hemos encontrado en Sydney es que tenemos que construir sobre las características de las personas que habitan en ciertos lugares. Una de las grandes oportunidades para Sydney Occidental. Existe muchos inmigrantes, como Richard decía. Antes estábamos hablando, bueno, él hablaba de su padre en realidad, pero la comunidad de inmigrantes, la comunidad que tiene una capacidad increíble de trabajar duramente, una capacidad increíble de emprendimiento, de familias, de negocio, de una capacidad increíble de innovación también, porque ellos necesitan hacer lo mejor posible con lo que tienen. Y en Sydney nosotros tenemos todos estos idiomas que son parte de la comunidad que nos permiten conectar
los países vecinos. Por ejemplo, nosotros tenemos un sector tecnológico emergente en Sydney que es completamente dirigido por Corea, otro por Indonesia, o pequeños laboratorios y mercados también desarrollados por australianos. No mucho de chinos o indonesios, pero todos están operando en pequeñas empresas en el área occidental. ¿Y por qué esta sería una pregunta para esa pregunta? No solamente porque esto están creando un movimiento del estatus de sus padres, digamos, hacia lo que es la media clase creativa de Australia, sino que están creando realmente nuevos centros. Ellos no quieren necesariamente volver a la ciudad. Ellos quieren hacer un clúster donde ellos están, seguir haciendo lo que están haciendo. Y particularmente si vienen de familias migrantes, dicen, yo no quiero irme de la familia, yo no quiero irme del barrio, yo quiero crear un nuevo clúster simplemente. Y esa es la razón por la cual los planes para Sydney no dicen tanto de este grupo debería estar acá, este otro grupo debería estar allá, y la innovación podría estar acá, y toda la parte comercial en este otro lado. No, los planes para Sydney es que todo podría estar donde quiera estar, pero el desafío es conectar todo. El desafío es permitir que la clase media, que la gente creativa de ahí pueda trabajar en el centro, vivir en la parte occidental y crear un nuevo clúster ahí en la parte occidental posteriormente para darle opciones a la gente. Yo sé que no es una buena pregunta, o sea, una buena respuesta a esa buena pregunta, pero bueno, la asociación, digamos, de planificación que existe en San Francisco, el centro de Londres, y podemos seguir mencionando, lo que ellos han hecho es crear el tipo de estrategia regional. No es un plan, sino que es una narrativa, es una intuición. Se trata del futuro de la región. Y yo creo que hay 34 organizaciones separadas, municipalidades, ¿no es cierto?, acá en Santiago como en Sydney. Cuando estuve en Pittsburgh, que habían 234 en realidad, pero lo que han sido capaces de hacer es crear una narrativa común, compartir una visión común. Hay condiciones políticas, desacuerdo, la gente discute, pero a través del tiempo todos estos actores han sido capaces de ver que ahí hay algo para ellos, y eso es el espíritu, construir algo más grande, no solamente tiene que ver con el sector comercial haciendo cosas por su propio bienestar, sino que se trata de la región. Y yo creo que estos órganos privados, públicos, sin fines de lucro, pueden ayudar en esto de una forma única. Y eso es muy importante. Y una cosa más. Algunos de los videos que se mostraron hoy día tienen la respuesta ahí mismo. Cuando le preguntan a la gente qué piensa de la densidad poblacional, dice no me gusta. ¿Qué pasa de este desarrollo? No me gusta. Cuando les dicen, ¿le gustaría que sus niños vivieran cerca de ustedes? Sí, por supuesto. Y cuando sea viejo, ¿quiere vivir en este barrio? Sí, quiero vivir en el mismo barrio toda mi vida. Entonces, cuando uno va desde el nivel teórico y baja a las historias reales de las personas, entonces la gente empieza a entender de qué es lo que están hablando ustedes, que es una mejor vida para el futuro y que no solamente es un plan teórico. Y esto es contar las historias que me parecen muy impresionantes a partir de los videos que ustedes mostraron, y la verdad que tomé varias notas para poder llevármelas a casa. A ver, después de toda esta aplicación y tomando la presentación inicial que usted hace, donde tenemos por una parte la autoridad, tenemos al Consejo Regional, tenemos a los alcaldes, tenemos a los ministerios, muchas veces además entre los mismos ministerios contrapuestos con proyectos que pueden resultar antagónicos. Obras públicas puede tener un interés, vivienda puede tener otro, bienes nacionales puede tener otro, incluso medio ambiente entra a batallar. ¿Cómo pone uno de acuerdo a distintos ministerios, distintos alcaldes y la intendenta? Se lo voy a preguntar de una manera más directa. ¿Cómo hace uno para que la idea que usted planteó aquí en el escenario al comienzo se pueda concretar y no quede materializado finalmente en que la intendenta termina resolviendo temas de violencia y autorizando que un partido se juegue a las 12 del día en un estadio? Así es. Que es básicamente la crítica que suelen hacerle al intendente al final. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad única si es que nos atrevemos a delegar poder. Tenemos una ley que crea el gobernador regional y le entrega poder a los gobiernos regionales, pero hay que traspasarle competencias que dependen del presidente de la República,
que tienen que pasar por una comisión donde hay muchos ministros. Y la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a traspasar poder? Eso es lo primero. La segunda pregunta es, si logramos traspasar ese poder, si estamos disponibles a pensar ya no en la necesidad de la comuna, sino que en la necesidad de la región. Y como una comuna que está separada por una calle de otra, tiene que pensar con la comuna de al lado, porque tiene la misma calle por donde ingresa, por donde se genera la congestión, por donde probablemente va a llegar carabineros en caso de delincuencia. ¿Cómo pensamos esa ciudad en desarrollo? Y cómo la decisión de las inversiones son objetivas. Hasta hoy día, todos con muy buenas intenciones, sin duda alguna, han invertido en la región, pero sin claridad de por qué. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad única. Entiendo que nuestros anfitriones están pensando efectivamente en eso, de transparentar, insisto, las brechas de inequidad de la región. Para que no sea posible invertir por el Ministerio de Deportes donde hay cobertura deportiva. Donde no sea posible invertir por el Ministerio de Cultura donde efectivamente hay acceso a la cultura. Donde no sea aceptable. Yo quiero pasar algunos avisos, aprovechando. Panamericanos 2023. Escuchaba a nuestro expositor, ¿no es cierto? La Olimpiada, una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad para la región de pensar la ciudad. Estamos ahora justo a tiempo de partir y de dejar un legado más allá del tema deportivo 2023, un legado de ciudad como lo hizo Londres, como lo han hecho tantos países. Tenemos otra oportunidad gigantesca. Queremos un Santiago de clase mundial de turismo de negocio. ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos conectar el aeropuerto al transporte público. Necesitamos hacerlo, básico. Necesitamos tener un gran centro de convenciones, que entiendo que es interés, que lo mira con detención la Cámara. Esa es una necesidad imperiosa, porque el turismo es un win-win. Todo el mundo gana. Pero para poder ser un Santiago de clase mundial de turismo de negocio y competir con Lima, Bogotá, Buenos Aires, etc., tenemos que pensar en las personas en situación de calle. Tenemos que pensar en la ribera del río Mapocho, que está llena de basura y donde agradezco a la SOFOFA que nos está ayudando en el desarrollo de ese nuevo río. Entonces, yo quisiera transmitir que cuando les preguntan cómo lo hacemos, con la gente sin lugar a duda, pero hay que ceder poder. Y no sé cuán dispuestos a ceder poder estamos. Intendenta, Richard, Michael, muchísimas gracias por haber participado de este panel. Un aplauso para ellos.